Buenas noches, profesor. Está el resumen de la lectura que nos puso como tarea, que se relaciona a los modelos de detección de anomalías. El trabajo lo hicimos entre César Rodríguez y yo, Alejandro Rodarte, pero yo me voy a encargar de hacer la narración del resumen que hicimos entre los dos. La introducción del paper menciona varios puntos principales. El primero es que los ataques a servidores y las aplicaciones basadas en la red representan el 30% del total de los ataques cibernéticos que existen. Y menciona que los métodos de detección de ataques que existen actualmente no van a la par con las vulnerabilidades que aparecen en los propios servidores y en las aplicaciones. Y ahorita los modelos de detección o los métodos de detección de ataques se basan en firmas electrónicas en su mayoría. Sin embargo, es esencial que estos métodos de detección vayan acompañados por sistemas que detecten anomalías o comportamientos extraños cuando se mandan solicitudes a servidores web. Y la idea que se pretende es recibir un registro de archivos de un servidor en la red y producir un puntaje o un score, como lo menciona en el paper, de anomalía cuando entra una solicitud de un cliente. Y en base a ese puntaje determinar si el comportamiento del usuario es normal o no. Y todo esto se hace aprovechando por la estructura de HTTP que contiene muchos parámetros que pueden servir para determinar ese comportamiento. En la sección de trabajo relacionado menciona que los modelos de detección de anomalías trabajan en dos fases. Trabajan aprendiendo el comportamiento normal del usuario y el otro modo puede ser el modo de detección, que es cuando detecta comportamiento normal o comportamiento extraño. Y existen diferentes maneras de implementar técnicas de detección de anomalías. Puede ser por medio de minería de datos para conocer el tráfico de la red. Pueden ser métodos estadísticos que modelan el comportamiento de los programas pues tipo worm, así como virus. Y también métodos estadísticos que definen cómo se comporta un usuario normal. Pueden simular los tiempos de registro de un usuario normal. Y se modelan los comportamientos característicos de aplicaciones específicas, cómo trabajan con los datos, en qué secuencia se encuentran los atributos de las solicitudes a las que llegan a esas aplicaciones, ¿no? Y pues las técnicas propuestas en el paper difieren respecto a las que acabo de mencionar en dos cosas. Propone muchos modelos que evaden la vulnerabilidad de los sistemas de detección de ataques que imitan comportamientos normales, porque un atacante inteligente va a tratar de aparecer como un usuario normal y el paper trata de mitigar eso. Y los modelos se ajustan a verificar ciertos tipos de aplicaciones sospechosas en primera instancia. O sea, ya hay ciertas aplicaciones que ya se pueden dar como sospechosas y es el punto de partida del paper. Como nomenclatura, eh, menciona que se usan solicitudes de HTTP registradas porque la mayoría de los servidores web la usan. Y recibe o menciona que el modelo recibe en la entrada de su proceso un conjunto U. Y ahí se menciona, ahí se ve arriba, pues el conjunto U pues está conformado por U sub 1, U sub índice 2 hasta U sub índice M. Y cada que se llaman URIs, perdón. Y donde cada URI está conformada por tres elementos: la dirección del recurso al que se desea acceder, información adicional sobre la dirección y una cadena de caracteres que identifica la solicitud, que se llama Q. Y la cadena Q se usa para pasar los parámetros al recurso al que se desea acceder y está conformada por atributos y por atributos que están identificados por la letra A y el conjunto B chica que está identificada por la cadena de caracteres en sí. Mencionando ya los modelos de detección, se usan diferentes modelos que identifican anomalías a partir de solicitudes U, que es la entrada a los modelos, asociados pues a un programa en específico. Un modelo se define como un conjunto de procedimientos que se encargan de evaluar características de una solicitud. Pueden estar directamente relacionadas a un atributo en específico dentro de una solicitud o pueden estar enfocadas globalmente en toda la solicitud. Y el rol del modelo es asignar básicamente una probabilidad a un atributo en que sea malicioso o no, o a la solicitud completa.
En este caso, probabilidades bajas significa que es más probable que ese atributo corresponda a una solicitud maliciosa o maligna. Y una probabilidad alta indica que ese atributo es normal. Como se mencionó antes, se calculan puntajes de anomalías para la solicitud en general y para cada uno de sus atributos. Y a la salida del modelo, pues se llega a la conclusión: ¿es un comportamiento normal o un comportamiento sospechoso? El puntaje de anomalía para un atributo se calcula con una sumatoria de los parámetros, pero cada una asociada con un peso que le da como importancia a cada uno de los atributos. Y ya lo había mencionado, un modelo opera en dos maneras. En modo de entrenamiento, básicamente se crean como datos muestrales, se crean perfiles normales de usuarios normales y a partir de ahí se sacan los datos de cómo debe de operar un usuario normal. Y una vez que se trabaja en esos, ya se definen los thresholds o los límites a los que puede determinarse a partir de este punto, o más bien es como la frontera para determinar este comportamiento es normal y este comportamiento es malicioso. Usualmente estos valores límite que se determinan a partir de los datos de entrenamiento, se usa el mayor obtenido, pues ya que se asume que todos los perfiles que se crean en esta etapa de entrenamiento pues son normales. Pero usualmente para ahora sí poner al sistema en modelo de detección se toma el de mayor puntaje. Y de hecho en ocasiones ese valor máximo que se obtiene se incrementa en un 10% como un factor de seguridad. Y el otro modo es el de detección, que es donde ya le entran solicitudes y él va diciendo tiene un comportamiento malicioso o un comportamiento normal. El modelo 1 es el de atributo de longitud y básicamente detecta anomalías o intenta detectar anomalías en dependencia de la longitud o de la cantidad de caracteres de la solicitud al servidor o aplicación web. La manera en la que se enseña el modelo es con una media muestral y con una varianza que trata de imprimir una distribución real de las longitudes de cadena. O sea, se obtiene un promedio de cuál es el promedio de la longitud promedio del atributo, y también se obtiene su varianza a partir de una serie de solicitudes que se toman como muestras. Es económico hacerlo, pero depende altamente de la cantidad de muestras o de la cantidad de solicitudes con las que se hizo la etapa de entrenamiento. Aquí se asume que las cadenas de mayor longitud a las promedio son maliciosas, ya que se tiende a hacer buffer overflow, que es cuando se trata de saturar un buffer. Por eso se asume que las de mayor longitud pueden ser maliciosas. Y la manera en la que calcula la probabilidad del comportamiento normal es con esta fórmula. La probabilidad de la longitud de la cadena, de que sea maliciosa o no, es la varianza al cuadrado entre la diferencia que existe entre la longitud del mensaje analizado, del atributo analizado, en menos la media muestral o el promedio de la longitud de los atributos al cuadrado. Y pues como había dicho, a mayor probabilidad pues esa cadena es más propensa a ser normal, pero a menor probabilidad la cadena es más propensa a ser sospechosa. La ventaja de este modelo es que toma la varianza en cuenta y no entrega un resultado binario. O sea, su modelo no entrega un 0 o un 1, o sea, pasa o no pasa. Nos entrega una probabilidad entre 0 y 1, por lo tanto es un poco más preciso en el cálculo para determinar qué tan sospechoso es ese atributo. Pero la desventaja es que admite una banda de tolerancia bastante alta, considerando medias y varianzas empíricas. El modelo 2 es el modelo de atributo de distribución de caracteres. Prácticamente su principio es detectar anomalías en dependencia de la manera en la que se distribuyen los caracteres de la solicitud completa. Y se basa en frecuencias relativas, o sea, toma el atributo o la cadena de caracteres que corresponde a ese atributo y obtiene las frecuencias con las que aparece cada carácter ASCII y las ordena de manera descendente, es decir, del carácter más frecuente al menos frecuente. La idea es que a partir de un conjunto de solicitudes normales determine una distribución de caracteres ideal. En cualquier desviación respecto a dicha distribución
de suficiente magnitud se considera como maliciosa. ¿Y cómo obtiene el modelo, cuando se le enseña, cómo obtiene esa distribución de caracteres ideal? Pues toma muchas muestras de muchas solicitudes de usuarios normales y de cada usuario, de cada solicitud de cada usuario, saca su distribución de frecuencia de caracteres. Digamos que saca 100 solicitudes y de esas 100 solicitudes saca las 100 distribuciones de frecuencia de caracteres. Esas 100 distribuciones las promedia y el resultado de ese promedio es una distribución de caracteres también, pero esa se considera como la ideal ya que es el promedio de todas. Y la manera de detectar las anomalías es por medio de la prueba de la bondad. Es un método estadístico en donde se usa una variable que se llama chi cuadrada y requiere la separación de la función ICD, que es la distribución de caracteres ideal que acabo de mencionar, en bins o en conjuntos. El paper selecciona los bins que se aprecian aquí: 0, 1, 3, de 1 a 3, de 4 a 6, de 7 a 11, de 12 a 15 y de 16 a 255. Donde el elemento 0 pues es el carácter con mayor frecuencia relativa y el 255 es el carácter con menor frecuencia relativa. Y básicamente se calcula el valor de chi cuadrada pues como el método estadístico lo implica, o sea, tomando los valores observados y los valores esperados. Ya es una serie de... aquí se entra en la teoría de probabilidad y estadística y se determina si el modelo pasa o no, si el atributo es sospechoso o no. El modelo 3 se encarga o se llama inferencia estructural y menciona que en ocasiones el atacante puede realizar sus ataques de manera que aparezcan regulares, es decir, sin contener parámetros usualmente largos o caracteres no imprimibles, o sea, puede aparentar ser un usuario normal respecto a los dos modelos anteriores. Por lo tanto, se requiere de un modelo que se base en la gramática regular o en el vocabulario que usualmente utiliza la aplicación o servidor a proteger en sus atributos. Y este modelo sirve para detectar parámetros con estructura ligeramente diferente a argumentos pues, de solicitud regulares. Y la manera en la que se enseña el modelo es pues igual tomando muchas muestras de muchas solicitudes de muchos clientes. Y aquí se asume que esas solicitudes de entrenamiento son la salida de una gramática probabilística. En otras palabras, a partir de esas muestras se asume que existe un conjunto de palabras, que todas esas son las palabras que pueden existir para esa aplicación o para ese servidor cuando se le envían solicitudes, y que en esas palabras existen unas que aparecen con más frecuencia que otras. Y la gramática probabilística se puede modelar a partir de un modelo de Markov que consta de un inicio, de un fin, de estados y transiciones, donde cada transición tiene asociada una probabilidad. ¿Cómo funciona un modelo de Markov para entenderlo mejor? Por ejemplo, siguiendo este diagrama, ¿cuál será la probabilidad para producir la palabra AB? Entonces, partimos de un inicio. Entonces, una vía es venirnos por acá, porque aquí aparece la letra A. Entonces, aquí dice que la probabilidad para tomar este camino es de 0.3, por lo tanto aquí aparece en la ecuación. 0.3. Ahora, dentro de este estado, la probabilidad de seleccionar A es 0.5, entonces multiplicamos 0.3 por 0.5. Ahora, para imprimir una B necesitamos permanecer en ese mismo estado y la probabilidad para permanecer en ese mismo estado es 0.2, entonces se multiplica 0.3 por 0.5 por 0.2 y la probabilidad para seleccionar B es de 0.5, por lo tanto se multiplica 0.3 por 0.5 por 0.2 por 0.5 y ya se tiene el carácter o la palabra que ya se busca en el atributo, y la vía para terminar, la probabilidad de la vía para terminar es de 0.4 y es el último término que se multiplica. La otra vía para obtener esa palabra es por aquí y tiene una probabilidad de 0.7, por lo tanto se coloca aquí. Y ahora la probabilidad de seleccionar B en este camino es de 1, por lo tanto se anexa en el segundo término. Y por último, pues ya se termina con el... Pues ya formaste la palabra. Y la probabilidad para terminar es de 1, entonces es 0.7 por 1 por 1.
Se suman las probabilidades, entonces la probabilidad de que la palabra AB surja de este modelo de Markov es de 0.706 o 70.6%. El paper menciona que una técnica para producir un modelo de Markov eficiente a partir de muestras empíricas es con el teorema de Bayesian, donde dice que la probabilidad del modelo dado unos datos de entrenamiento es igual a la probabilidad de los datos de entrenamiento dado un modelo multiplicado por la probabilidad del modelo dividido entre la probabilidad de los datos de entrenamiento. La probabilidad de los datos de entrenamiento es un factor escalar y se ignora, así lo menciona el paper. Y dice que el propósito o lo que se busca es maximizar el numerador de esta ecuación, que es maximizar este numerito y este numerito o estas dos probabilidades. La manera en la que se trata de maximizar la primera probabilidad, que es la probabilidad de los datos de entrenamiento dado el modelo, es añadiendo la probabilidad calculada por cada elemento de entrada o petición de entrenamiento. Y esta segunda es un poco más abstracto, más difícil de obtener, ya que depende de la cantidad de estados, transiciones y emisiones de cada estado del modelo de Markov. Son ecuaciones bastante complejas, la verdad no tuve un entendimiento completo, pero el punto de maximizar este número, esto sí lo entendí, es que mientras más grande sea este número, más general, más global va a resultar nuestro modelo a partir de los datos empíricos y va a abarcar de mayor manera todas las probabilidades gramáticas o todas las palabras probables que pueden surgir en el modelo. Una gran desventaja es que, pues, como se trabaja con ecuaciones muy complejas, con modelos de Markov, con ecuaciones de series de multiplicaciones y todo eso, es que es muy costoso. Y la manera en la que este modelo detecta anomalías es pues tomando el atributo a investigar o la solicitud a investigar y revisa si la palabra asociada a ese atributo corresponde o existe dentro del vocabulario posible para esa aplicación o para ese servidor web. Si sí existe, se le manda un 1 diciendo sí, pues la palabra es válida. Pero si no, pues se le manda un 0 y dice no, pues esta palabra no existe, por lo tanto es muy probable que sea malicioso o que esa solicitud sea maligna. El modelo 4 es el buscador de alternativas o token finder. Menciona que hay ocasiones en las que los atributos de una solicitud únicamente contemplan un conjunto de posibles alternativas, 1, 2, 3, lo que sea, pero no son variables aleatorias, ese es el punto. O sea, un atributo puede ser 1, 2 o 3, como había mencionado, y si aparecen 4, se puede decir que es malicioso, ya que es un parámetro un argumento que el servidor o aplicación web no espera. Por lo tanto, el modelo se encarga de comparar ese parámetro, investigar con las posibles alternativas y verifica si el atributo es normal o no. Antes de enseñarle al modelo es requerido saber si un argumento se clasifica pues como enumerado o como uno que contempla una lista de alternativas o un valor aleatorio. Y la manera en lo que lo determina es con esta fórmula, que es una serie de covarianzas y varianzas de dos funciones. Una función refleja la cantidad de parámetros analizados, es decir, las muestras que se obtuvieron en el proceso de entrenamiento. Y la segunda función refleja el hecho de que muchos valores para el atributo han ocurrido previamente. El punto es que se meten los datos a esta fórmula y se obtiene un valor P. Si este valor P, bueno, es RO, pero bueno, si este dato es menor a 0, se declara que el atributo es enumerado. Por lo tanto, se puede usar este modelo. Si no, se declara como valor aleatorio y este modelo pues es nulo, pues no vale. Y el modelo en modo detección analiza el atributo y pues verifica si el valor que recibió pues sí entra dentro de alguna de las posibles alternativas que espera la aplicación o servidor web, y entrega un 1 en dado caso de ser así y un 0 si no, si recibe un dato que nada que ver. Ahora, el modelo 5 es el atributo de presencia o ausencia. Menciona que es muy común que las solicitudes sean procesadas y transformadas en una solicitud adecuada por el mismo cliente.
Y también menciona que hay evidencia empírica o experimental que indica que los atacantes se enfocan más, se concentran más en explotar vulnerabilidades en códigos que procesan cierto parámetro, pero casi no le prestan importancia o atención a la manera en la que se presentan y se ordenan los datos. El objetivo del modelo es aprovechar lo que acabo de mencionar y trata de identificar solicitudes que no contemplen ciertos atributos o que se encuentren desordenados para clasificarlos como malignos. Y la manera en la que aprende este modelo en específico es otorgándole un conjunto de atributos que debe de contener la solicitud. Este modelo, esta aplicación web debe de recibir atributos A1, A2 y A3. Y si recibe una solicitud y se encuentran esos tres parámetros, pues la solicitud es válida. Pero si se encuentra nomás A1 y A2 y existe una ausencia de A3, el modelo debe entregar un 0 diciendo, oye, falta un parámetro. Es muy probable que esta solicitud sea maligna. El modelo 6 se enfoca en el orden de los atributos. El 5 se encarga de garantizar que todos los atributos que demande la aplicación o servidor web existan en la solicitud que se está enviando. Y el modelo 6 se enfoca en que el orden o la secuencia en la que la aplicación o servidor web espera los datos sea la misma, se siga fielmente. Aquí se menciona que es muy común que solicitudes o invocaciones de programas de servidores contemplen parámetros colocados en un orden en específico, por lo tanto es un modelo que se usa bastante. El modelo se encarga de comparar la secuencia de parámetros para una solicitud normal. Primero va el atributo A1, luego el atributo A2, luego el atributo A3, ¿sí? Y así se esperan en ese orden en específico. Cualquier orden incorrecto se declara como una invocación maliciosa. La manera en la que aprende el modelo es a partir de un conjunto de atributos, forma restricciones de orden, o sea, da restricciones en cómo deben de ir ordenados los datos y los pone en formato de pares de atributos. Y aquí se entra en teoría de grafos diciendo que se forma un grafo F con una cantidad de vértices igual a la cantidad de atributos y cada par de atributos está representado como un eje. Perdón, aquí puse esquina, pero realmente es como un eje que une a dos vértices, que son dos atributos. Y la manera en la que detecta anomalías es pues literalmente recibiendo la solicitud que se va a analizar y que siga exactamente la secuencia que espera la aplicación o servidor web, como si fuera la de un usuario normal. Si existe una diferencia, se declara un 0 a la salida del modelo diciendo que es sospechoso, pero si sigue exactamente la secuencia que se espera, se dice que es un comportamiento normal y el modelo arroja un 1. El modelo 7 se relaciona a la frecuencia de acceso. Aquí, a partir de aquí ya no se habla de atributos, de analizar atributos dentro de una solicitud. Aquí ya se habla sobre accesos a servidores o aplicaciones web. Y aquí mencionan que las aplicaciones de servidores pues son invocadas a cierta frecuencia. Y existen dos tipos de frecuencia cuando se habla de acceso a estos servicios. La frecuencia a la que accede un cliente en particular, que es muy lenta, o sea, no siempre uno accede a Google, no uno siempre accede a YouTube, una frecuencia muy baja, pero hay una frecuencia a la que se accede a esa aplicación, pero desde cualquier lado, y esa frecuencia es muy alta, millones de personas entran a YouTube, entonces la frecuencia usualmente en el segundo caso pues es mucho más alta. Pero la idea es que los cambios en los patrones de acceso de un usuario pueden indicar un posible ataque al servidor o aplicación. Es decir, si yo como un atacante de repente mando una ráfaga de solicitudes a un servidor o aplicación web, lo más probable pues es que sea malicioso ese ataque. La manera en la que aprende el modelo es similar al modelo 1, atributo de longitud. O sea, obtiene medias y varianzas, solo que ahora no son de la longitud del atributo. Ahora son medias y varianzas de frecuencias para el primer caso y para el segundo caso. Y la manera en la que detecta es exactamente igual a la usada en el modelo 1, que es usando esta ecuación. Bueno, el modelo 8
Ay, perdón. Se enfoca en el tiempo de retardo entre solicitudes y menciona que en ocasiones tiempos de retardo exactos entre solicitudes pues implica que el atacante programó esas solicitudes maliciosas. Entonces, pues eso no es normal en un usuario común y corriente. Un usuario común y corriente no accede cada 2 segundos exactamente a un servidor o aplicación web. Lo más probable es que sea un atacante con un código que ya programó eso. Entonces aprovecha lo mencionado para detectar ese tipo de ataques. Y lo que intenta el modelo es detectar desviaciones de una esperada distribución de tiempos de retardo entre accesos. O sea, es una distribución, pero ahora de tiempos de retardo. Y la manera en la que el modelo aprende es exactamente igual que en el caso del modelo 2. O sea, de cada cliente se toma una serie de retardos de tiempo, se colocan de manera descendente y en formato de bins. Entonces, para cada cliente se obtiene su frecuencia relativa o perdón, no su frecuencia relativa, los retardos de tiempo y los coloca de manera descendente. Por 100 clientes se obtienen 100 distribuciones, los promedia y obtiene una distribución ideal. Y la manera en la que detecta el modelo es exactamente igual a la del modelo 2, que es con la prueba de la bondad, con el valor de chi cuadrada, comparando los valores esperados de retardos de tiempo con los valores observados de retardo de tiempo. Los valores esperados pues parten de la distribución ideal. Y la secuencia de invocación es la más sencilla. Menciona que hay aplicaciones web que forzan al usuario o que le solicitan que siga o que acceda a recursos de manera secuencial. Un caso muy común pues son las tiendas electrónicas. Primero se selecciona el producto, luego se tiene que meter a la caja, luego meter la información de la tarjeta, luego validar la compra. O sea, se van accediendo a recursos de manera secuencial y no te puedes saltar ningún paso. Cualquier atentado a saltar alguno de los pasos es muy probable que sea un usuario maligno que quiera evadir un proceso de seguridad, por ejemplo el caso de una firma electrónica. El modelo caracteriza la serie de pasos que debe seguir un usuario normal y cualquier violación a ese orden de acceso a recursos o a invocaciones se considera como comportamiento sospechoso. Y la manera en la que el modelo aprende pues es identificando sesiones. Una sesión es prácticamente esto. Es un arreglo de directorios. Y ese arreglo de directorios se debe de respetar en ese orden. Y la manera en la que el modelo detecta anomalías es como acabo de mencionar. Compara esta sesión ideal o la sesión de un usuario normal con la que hizo el usuario. Si es diferente, arroja un 0, comportamiento maligno. Y si no, entrega un 1, comportamiento normal. En la evaluación, pues ya las personas mencionan autoras del paper mencionan que usaron datos de Google y de 2 universidades de Estados Unidos para ver qué tal estaban sus modelos. Y pues son bastante positivos. Por ejemplo, aquí, en la primera gráfica, están analizando el método del atributo de longitud. En el eje de las abscisas aparecen los valores de probabilidad. A mayor probabilidad, mayor comportamiento normal. Y a menor valor, aquí en 0, es comportamiento pues sospechoso. Y aquí son los números de los valores de atributos. Aquí el 1 implica que tanta gente sí, cuánta gente obtuvo este valor de probabilidad y cuánta gente obtuvo el valor de 0.8 de probabilidad y cuánta gente obtuvo el valor de 0.6. Y aquí se aprecia que en los 3 modelos la mayoría o el gran porcentaje superior al 95%, o sea, casi todos, pues obtienen un comportamiento bastante normal, que no se considera como sospechoso, igual en el caso de la parte de abajo. Y muy pocas personas, 0.01, 0.001, hicieron búsquedas que podían parecer sospechosas. Un dato bastante interesante es que existieron falsos positivos. Falsos positivos es cuando el modelo detecta anomalías, pero sin embargo el usuario no tenía intención maligna o intención de atacar.
Aquí se puede ver que en Google de 490.000 solicitudes existieron 5.000 alarmas. Pero en el paper mencionan que la cantidad o la razón detrás de esa cantidad grande de alarmas es porque hay usuarios que metían búsquedas con una longitud de caracteres extremadamente larga y pues entraba en el modelo de atributo de longitud, pues se categorizaba como sospechosa. Y acá en la imagen de arriba menciona distintos tipos de ataques que puede hacer un hacker o una persona maligna. Y aquí se mencionan los tipos de modelos que existen y las cruces indican cuáles modelos son capaces de evadir o de mitigar ese tipo de ataque. Como se puede ver, ningún modelo satisface o ataca de manera correcta, de manera buena todos los tipos de ataques que se pueden realizar, llegando a la conclusión de que no hay modelo ideal que permita o modelo de detección de anomalías que permita evadir cualquier tipo de virus, cualquier tipo de ataque. Se requiere de una combinación de modelos para llegar a un sistema de seguridad correcto. Las conclusiones a las que se llegan son que los sistemas de protección de ataques a la red deben de estar compuestos por sistemas de firmas electrónicas, pero también de un conjunto de sistemas de detección de anomalías. De un conjunto, por lo que acabo de mencionar, para poder protegernos de todo tipo de ataques. Y el campo de trabajo, pues, para esta área, pues busca un sistema de detección ideal que permita detectar anomalías en tiempo real, procesando millones de solicitudes al día sin falsos positivos. También es requerido, pues, evitar este tipo de eventos donde el usuario no tiene intención maligna, sin embargo, pues el modelo arroja alarmas. Y pues es todo el resumen del paper, profe. Gracias.